Gracias. Vamos a dar inicio a este panel de discusión. Queremos compartir que este panel o este conversatorio especial es organizado por la Embajada Italiana en México en el marco del Día de la Investigación Italiana en el Mundo 2025. En este espacio contamos con la participación del señor embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Contamos con el agregado científico, el doctor Roberto Marani. Gracias. La doctora Annalisa Dameri y el doctor Paolo Melano del Politécnico de Torino. Muchas gracias por estar aquí. Y quienes serán moderados por el doctor Pablo Vázquez Piombo, que nos acompaña en esta mesa, en este panel. Agradecemos a todos su atención y le cedo la palabra al doctor Vázquez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio titulado Hacia el 2030, proyectar la ciudad entre falsos, mitos, tradición e innovación, organizado en el marco del V Congreso Internacional sobre Hábitat y Sustentabilidad, futuros posibles más allá del 2030. Este conversatorio forma parte de las actividades conmemorativas del Día de la Investigación Italiana en el Mundo 2025, una celebración impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y que hoy, gracias a la colaboración con la Embajada de Italia en México y el ITESO, se realizan aquí en Guadalajara. Nos honra contar con la distinguida presencia del embajador Alessandro Modiano, quien nos dirigirá unas palabras iniciales y con cuya intervención daremos inicio formal a esta sesión. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy feliz de estar acá en el marco de este Congreso Internacional sobre Hábitat y Sustentabilidad y futuros posibles más allá del 2030, organizado por la Universidad ITESO. En primer lugar, yo quería agradecer de manera muy especial a ITESO y al moderador del panel, el profesor Pablo Vázquez, por abrir este importante espacio de diálogo y por permitir que Italia esté presente hoy con invitados de altísimo nivel. Agradezco también a la red académica Routes Towards Sustainability, liderada por la Universidad de Ferrara, por su trabajo constante en favor del diálogo interdisciplinario sobre desarrollo sostenible. La presencia italiana no se limita a este panel. Estamos orgullosos de contar con la participación de investigadores italianos también en otras mesas que están trabajando y que están en el marco de este congreso. Este panel se enmarca efectivamente en una cooperación científica bilateral intensa y en crecimiento entre Italia y México. Actualmente, bajo el programa ejecutivo 2025-2027 que Italia firmó con el Ministerio, con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se están desarrollando 15 proyectos de investigación conjuntos. Además, existen más de 160 acuerdos de colaboración activos que involucran a 35 universidades italianas y a 68 instituciones mexicanas. Estamos también trabajando con las autoridades mexicanas para firmar un nuevo memorando de entendimiento entre el Ministerio de Universidades y Investigación de Italia y la Secretaría de Ciencias, Humanidades, etcétera, para seguir fortaleciendo este vínculo. Quisiera subrayar que efectivamente Italia tiene adentro de su estrategia diplomática con el mundo, la diplomacia científica se volvió en un capítulo muy importante en los últimos años. Entonces, lo que sí nosotros estamos buscando es de estrechar lazos entre no solamente los países, sino que las universidades de los dos países, en este caso de los países y en este caso de las universidades italianas y mexicanas. Promover la investigación italiana en el mundo es una prioridad, como estaba diciendo, de nuestra diplomacia. Desde hace unos años hemos intensificado esta acción. En los últimos 30 años, Italia se posiciona en el 8º lugar a nivel mundial en producción científica indexada. En el 2023, por ejemplo, Italia subió al 6º lugar, también en comparación con otros importantes países. Esto para dar la dimensión de lo que es la investigación en Italia, que además estamos festejando hoy como Día de la Investigación Italiana en el mundo. En temas de energía, medio ambiente y sustentabilidad, también ocupamos el 6º lugar mundial en producción científica el año pasado.
Nuestros sectores más productivos son la medicina, la ingeniería, la biología molecular, la física y astronomía, las ciencias sociales y la matemática, por nombrar solamente algunos. Nos honra tener como ponentes a dos distinguidos académicos del Politécnico de Torino, una de las universidades de ingeniería y arquitectura más prestigiosas de Europa. Esta institución no solo está profundamente comprometida con la sustentabilidad urbana, sino que forma parte de un ecosistema industrial innovador. Basta pensar en el Distrito Aeroespacial del Piamonte, de la región Piamonte en Italia. No es casualidad que Turín haya sido recientemente reconocida como Capital Europea de la Innovación 2024. Hoy nos acompañan el profesor Paolo Mellano, arquitecto y profesor de composición arquitectónica y urbana, ex director del Departamento de Arquitectura y Diseño del Politécnico de Turín. Ha coordinado investigaciones y talleres internacionales y ha participado en la Bienal de Venecia. Y también la profesora Annalisa Dameri, doctora y profesora titular de Historia de la Arquitectura y la Ciudad. Su investigación aborda la evolución del patrimonio urbano moderno y contemporáneo. Ha trabajado con universidades en Bogotá y Madrid y recibió el premio de la Fundación Lerici. Temas de este panel. Bueno, la conversación de hoy gira en torno a una pregunta provocadora pero fundamental. ¿Cómo imaginar las ciudades del futuro? Esa meta del 2030 sin caer en mitos o narrativas falsas sobre la innovación y la sustentabilidad. Nuestros ponentes reflexionarán sobre los efectos de la globalización de la identidad urbana, sobre la memoria de la ciudad, sobre el papel del arquitecto como mediador entre tradición y transformación y sobre el valor del patrimonio como base para la regeneración de nuestras ciudades. En un contexto global donde las ciudades tienden a parecerse cada vez más, será crucial repensar el diseño urbano desde la autenticidad, la memoria, la belleza y la ética. Entonces, repito que es un honor, estoy muy contento que no solamente hay dos profesores tan distinguidos que están participando de este panel, hay también otro grupo de profesores italianos que participan a los otros eventos adentro de este congreso, y con esto estamos dando la dimensión del interés que nosotros tenemos en este congreso y también en este sector de la cooperación científica, y agradezco también a esta universidad, que es la primera vez que visito. Me parece un lugar increíble y muchísimas gracias por acogernos y para darnos esta posibilidad. Gracias. Bueno, gracias al embajador Modiano por su mensaje y por su compromiso con la difusión del pensamiento italiano en el mundo. Ahora, bueno, cedo la palabra a uno de nuestros invitados, el profesor Paolo Mellano, para que pueda en un periodo de 30, 40 minutos dar la exposición, al igual que con Annalisa, que la van a hacer a dos voces. Dejaremos un espacio de unos 5 minutos al final para cualquier pregunta que pueda salir y respuestas de parte del público. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por habernos invitado. Estamos muy felices y también orgullosos de estar aquí, de representar el Departamento de Arquitectura y Diseño del Politécnico de Torino. Gracias a la Universidad di Teso, en particular a los profesores Stefania Bellardo y Pablo Vázquez, que nos han acogido con gran cariño en esta espléndida sede, y gracias a la Embajada Italiana de Ciudad de México, en particular al embajador Alessandro Modiano y el doctor Roberto Marani, que quisieran incluirnos en el panel del Congreso patrocinando nuestra participación. Como ya he dicho el embajador, esta ponencia se enfoca en el tema de la arquitectura y la ciudad en el siglo XXI. En particular, quiere dirigir la mirada hacia el futuro, hacia esa meta ficticia del 2030 a la que todos miramos. Trataremos de hablar en español porque creemos que es una manera de devolver el honor de invitarnos, sin embargo, esperando que perdones los errores. Bueno, en los últimos años hemos viajado mucho y hemos recorrido ciudades, hemos también
visto muchas culturas bastante diferentes entre sí. En ocasiones hemos podido experimentar de primera mano el modo en que el fenómeno de la globalización está generando una interdependencia cada vez mayor entre distintos niveles de la realidad social, económico-financiera y política en los distintos contextos territoriales del mundo. Esto tiene importantes repercusiones en la dinámica urbana y en particular en la imagen y configuración de las ciudades. Entonces, hemos intentado reflexionar, procurando pensar en las ciudades del mañana con ese horizonte del año 2030 que alguien tomó como una meta a conquistar, pero que creemos ni siquiera ese alguien considera que sea un plazo real dentro del cual sucederá algo importante. Sin embargo, lo que ocurre, y esta es una constatación objetiva, es que las ciudades tienden a la homologación y por tanto a la uniformidad de materiales, colores, líneas, características, aplanando las diversidades que hasta ayer también eran sus rasgos universalmente reconocidos. París, por ejemplo, era identificada en todas partes y por todo el mundo con la Torre Eiffel, Londres con el Big Ben, Nueva York con el Empire State Building, Berlín con la Puerta de Brandeburgo, Milán con la Catedral, Pekín con la Plaza de Tiananmen, Sydney con la Ópera, el Cairo con la Esfinge y las tres pirámides, y así sucesivamente. Las arquitecturas, los monumentos emblemáticos eran casi como logotipos de una imagen de la ciudad perteneciente a la memoria colectiva. Somos profesores, yo de diseño arquitectónico y urbano, analiza de historia de la arquitectura de la ciudad. Así que paralelamente hemos intentado preguntarnos si lo que hacemos en la escuela con nuestros alumnos sigue siendo un modelo de enseñanza válido para formar a los arquitectos del mañana. Hoy más que nunca, el arquitecto debería constituir el catalizador de la complejidad del conocimiento que gira en torno a la construcción del mundo en el que vivimos, sujeto y objeto de conocimiento. En cambio, en estos últimos 40 o 50 años, por mirar a Norteamérica, China y más recientemente a África, es probable que estemos perdiendo de vista a Europa, en la que se han desarrollado las civilizaciones que son y serán siempre la base de nuestra cultura milenaria, y estamos borrando sus huellas por superposición. Estamos perdiendo las historias, nuestras tradiciones, la identidad y los valores de nuestro pasado. Pero incluso aquí, en América Latina, ¿qué queda de las civilizaciones precolombinas? ¿Qué ha sido de las huellas dejadas por los aztecas, los toltecas, los mayas, los muiscas, los vicús y los incas? Algunos restos, cierto, algunos parques arqueológicos, algunas ruinas, pero ¿qué hay de sus asentamientos con los valores de sus sociedades, con los símbolos que caracterizaban su presencia en el territorio? Y sobre todo, ¿qué ha ocurrido con la cultura que se desarrolló a partir de esas premisas, entrecruzándose con Europa y generando a su vez una nueva hibridación llena de significados? Hoy se observa una desorientación. Hemos perdido las referencias de la gran historia, esa con la H mayúscula, la que todos estudiábamos y que desgraciadamente, al menos en Europa, ya no se estudia o se estudia mal. Pero lo peor es que también las pequeñas historias, las de cada uno de nosotros, que han caracterizado el pasado de cada persona en cada latitud y que todas juntas constituyen la historia del paisaje y del mundo, ya nadie sabe leerlas y por lo tanto no las enseñan y mucho menos las tienen en cuenta. Nuestras escuelas deberían garantizar que los estudiantes aprendieran a convertirse en ciudadanos no solo de su propia nación, sino del mundo global. Están concentrando principalmente sus actividades y programas en promover la economía, la ecología, las maravillas de la técnica y de las tecnologías, dejando de lado las cuestiones estéticas, del lenguaje, el legado cultural de la forma y la memoria que habían caracterizado las diferentes formas de hacer y entender la arquitectura en el pasado. Quizás en esto hemos pecado, dar a lo global un sentido omnicomprensivo, totalizador. Hoy, para ser merecedor de respeto, todo debe brillar, relucir, resplandecer,
debe destacarse para ser más que cualquier otra cosa, más alto, más grande, más caro, más fuerte. Y no es solo una cuestión de arquitectura, sino más en general de toda la sociedad. Las referencias están cambiando. En el Skyline de París ya no solo se destaca la Torre Eiffel, sino también el Gran Arco y el conjunto de rascacielos de la Défense. La City de Londres se ha duplicado al otro lado del Támesis, alrededor de Charles de Renzo Piano. Y en Nueva York, el Empire State Building ya ha sido suplantado por la Torre Freedom, y a la espera de la construcción de la Affirmation Tower, una futurista e improbable torre diseñada al revés. Y las otras metrópolis más famosas del mundo ya han elegido nuevos símbolos. Berlín, Milán, Pekín, Sydney hoy exhiben nuevos edificios simbólicos. Y con fondos de inversión chinos, Egipto debería construir una nueva capital que debería convertirse en la primera ciudad inteligente africana y absorber parte de esos 50 millones de habitantes que la megalópolis estaría destinada a alcanzar en el 2050. Cierto, en América Latina la situación no es diferente. Los núcleos históricos de las ciudades de matriz colonial, caracterizados por la típica retícula ortogonal que enmarca la gran plaza, presidida por la iglesia y los palacios del poder, a menudo han sido engullidos por una expansión descontrolada que no ha respetado ni el trazado de las calles, ni los volúmenes y alturas de los edificios existentes. En algunos casos quedan verdaderos enclaves, habitados por demasiados turistas durante el día, abandonados por la noche, asediados por los altos edificios de oficinas o residencias de lujo, o bien allí donde la protección no ha tenido éxito, quedan fragmentos y residuos, a menudo ruinas, que aún permiten leer las huellas del pasado, pero que pronto serán reemplazados por nuevos volúmenes. En Ciudad de Panamá, por ejemplo, el casco antiguo, el barrio San Felipe, ha sido literalmente colgado de la soga de una autovía que flota en el Océano Pacífico y aprieta un nudo alrededor del cuello de la ciudad colonial, mientras que en el fondo los nuevos rascacielos se elevan anónimos en el horizonte, reluciendo el sol. Ahora bien, ¿qué tienen en común todas las megalópolis del mundo? La homologación de los edificios. Entre los materiales predominan los metales pulidos a espejo y el cristal. Entre las formas prevalecen las torres y los paralelepípedos. Tal vez estemos trivializando, es cierto. Pero si a uno de nosotros le vendáramos los ojos y le lleváramos a una cualquiera de las metrópolis mencionadas y luego, descubriéndoles los ojos, le pidiéramos que adivinara dónde se encuentra, yo creo que le resultaría muy difícil entenderlo y probablemente solo podría ayudarse leyendo los carteles de las tiendas o las señales de las calles para situarse en Occidente o en Oriente, pero sin descifrar la ubicación exacta. En cambio, si hubiéramos propuesto esta experiencia hace 50 años, nadie habría tenido dificultades para reconocer de día o de noche las características distintivas de París, Londres, Milán o de las otras ciudades que he dicho antes. Pero preguntémonos seriamente y respondámonos con sinceridad. ¿A alguien le importan hoy estos problemas? Quizás. Se podría argumentar que la emergencia más acuciante ahora es la derivada del cambio climático y de la contaminación atmosférica, con todas las patologías que conllevan. Y la investigación en el campo tecnológico está cada vez más dirigida a sistemas de construcción y materiales que sean capaces de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera o incluso de neutralizar las partículas en suspensión, eliminándolas mediante procesos físicos-químicos. Europa se ha fijado en el año 2030 como plazo límite para reducir un 55% las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y eliminarlas en 2050. La Agenda 2030 de la ONU compromete a las naciones a contribuir al esfuerzo necesario para llevar al mundo por un camino sostenible, sin distinguir ya entre países desarrollados, emergentes y en desarrollos. ¿Recordáis las reglas de las 5P? Las 5P, personas, prosperidad, paz, participación colectiva, planeta. Los 17 puntos de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero, ¿qué se ha logrado realmente?
Una vez más, ¿cuál de los políticos que nos gobiernan creen realmente que esas son nuestras prioridades? Aproximadamente el 55% de la población mundial vive actualmente en ciudades que ocupan aproximadamente el 3% de la superficie terrestre y es seguro que este porcentaje está destinado a crecer. No es difícil comprender que es en ellas donde se concentran y se concentrarán cada vez más las emisiones de gases contaminantes y el consumo de energía, por lo que es justo que las acciones para mejorar las condiciones medioambientales urbanas partan de allí. Pero, ¿qué se está haciendo realmente? ¿Y qué decir de las virtudes de los lugares para habitar, de su belleza, sus proporciones, del placer de vivir los espacios de nuestras ciudades? No podemos pasar por alto la importancia de la calidad de los lugares y de su historia, lo que sin duda significa confort medioambiental, ¿cierto? Pero también bienestar psicofísico, rendimiento físico y técnico, pero también serenidad, equilibrio, satisfacción y plenitud de habitar un paisaje amigo, lleno de significado, acogedor y hecho a medida para hombres y mujeres. En un artículo de La Stampa, un periódico italiano, Carlo Ratti, el curador de la Bienal de Venecia del 2025, expresa que son las metrópolis, a través de las iniciativas de sus alcaldes, las que deben asumir un papel de protagonistas en el futuro del planeta. Y para fundamentar esta afirmación pone como ejemplo la experiencia del alcalde de Londres, Sadiq Khan, narrada en su libro, un relato autobiográfico basado en su experiencia personal como enfermo de asma del adulto debido a las partículas en suspensión que se inhalan a diario en la capital británica, pero también en la historia de una niña que murió de asma a tan solo 9 años debido al aire envenenado que respiró desde su nacimiento en su casa cerca de las autopistas en el sur de la metrópoli londinense. Ahora bien, más allá de las posibles lecturas e interpretaciones políticas de estos hechos y de los datos resultantes de ellos, es evidente que cualquier acción que induzca a un comportamiento virtuoso de las comunidades urbanas desde el punto de vista ecológico produciría un impacto indudablemente eficaz sobre el planeta. Sin embargo, pero debería quedar igualmente claro que el crecimiento imprudente y descontrolado de las ciudades está de hecho anulando todos los esfuerzos que alcaldes como Khan logran poner en práctica. Porque si bien es cierto que la madre de todos los problemas parece ser el cambio climático, que sin duda debemos intentar mitigar con todas nuestras fuerzas, sin embargo es necesario que todos aquellos que juntos emprendemos acciones para luchar por esta buena causa, trabajemos no solo para construir edificios inteligentes, sino para promover un mundo mejor, un mundo más a medida de hombres y mujeres. Pero la transición ecológica podrá tener lugar cuando quienes nos gobiernan sepan frenar el crecimiento y aprovechar lo mejor posible lo que ya existe, esencialmente en nombre de valores que hoy parecen perdidos y que, si se recuperan, podrían convertirse en el motor que se debe activar para lograr ese decrecimiento feliz del que llevamos años hablando, pero en vano. Por eso, en este sentido, yo creo que el futuro no debe pertenecer a las metrópolis. Son las personas que acuden a ellas las que las congestionan con su presencia, las que se trasladan allí en nombre de quién sabe qué, las que deberían comprender que es necesario reducir los desplazamientos, el consumo de tierras, el desmonte y la sobreconstrucción para aprovechar el potencial que nos ofrece la tecnología y redescubrir esos lugares dispersos por el campo o esas zonas internas de nuestros paisajes de montaña, abandonadas con el tiempo, pero hoy, sobre todo después de la pandemia de COVID, recuperadas por el imaginario colectivo, para acoger, esta vez con todas las comodidades de la vida moderna, pero ecocompatibles, nuevas formas de vivir y de habitar. Es necesario un sentido de la responsabilidad y de la participación para remar todos en la misma dirección y que cada uno haga su propia contribución, importante para constituir una masa crítica indispensable para cambiar el rumbo hacia una senda que no sea el abismo al que nos enfrentamos. Lo que necesitamos es un cambio de paradigma para lograr una participación comunitaria integradora a través de formas de participación directa de los ciudadanos en la vida política de su ciudad. Pero eso no es suficiente. Una cosa son las tecnologías,
que si se desarrollan de forma iluminada pueden aportar ventajas increíbles. Otra cosa son los espacios y su calidad, los lugares del habitar, que para ser satisfactorios deben respetar el contexto en el que se construyen y ser capaces de comunicarse con lo que ya existe. En otras palabras, la cultura de la ciudad se ha convertido en una cuestión crucial, sin la cual toda acción de transformación en nuestro territorio corre el riesgo de convertirse en anónima, estéril, y lo que sería sumamente grave, pondría en peligro la diversidad, no solo ecológica y medioambiental, que caracteriza y cualifica de manera sustancial a las civilizaciones que pueblan este planeta. El punto número 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también se refiere a esta necesidad de proteger y preservar el patrimonio cultural y natural del mundo y de reducir el impacto medioambiental negativo de las ciudades. Décadas de estudio e investigaciones han reafirmado que la historia de la ciudad y la historia del urbanismo son áreas de trabajo en las que se mueven, no de forma solitaria, los arquitectos y los historiadores de la arquitectura. Nuestra atención se dirige al espacio físico de los centros habitados y al territorio que los rodea, a la forma urbis, a la estratificación de los espacios y la arquitectura, al proceso que vincula diseño, planificación y espacio físico, a las transformaciones dictadas por la continua adaptación a nuevas funciones y necesidades. Por supuesto, no es solo asunto nuestro. La historia de la ciudad pide a gritos la colaboración de numerosas disciplinas que no se inscriben exclusivamente a las diversas historias que ahora se practican, a la historia del arte, de la economía, de la sociedad, de la política, de lo militar y del medio ambiente. Es indispensable añadir la topografía, la arqueología, la planificación, la restauración, la botánica, la geología, la hidráulica y la cultura material. La complejidad de los temas a abordar y de las disciplinas involucradas implica distintos métodos de investigación y un apoyo tecnológico cada vez más refinado y especializado, así como una gran vocación de confrontación y colaboración. Los historiadores tienen un enfoque historiográfico disciplinario estrechamente vinculado al rastro de archivo identificado y recorrido que, en función de su potencial, de la forma en que se interrogue y de su fortuna no siempre exitosa, puede dar voz a los diseñadores, a los comitentes, a las diferentes representaciones de la ciudad, a los documentos de los diversos archivos, a una estructura que aún existe total o parcialmente. Una disculpa, vamos a disculpar y agradecer al señor embajador Alessandro Modiano, señor embajador de Italia en México. Tiene que retirarse para atender una reunión importante en este momento. Continuamos con el panel de la doctora Annalisa. Una disculpa. Muchas gracias, señor embajador. No. Adelante, gracias. Una pregunta podría ser, ¿por qué es necesario estudiar la historia de la arquitectura y de la ciudad? El cambio climático y la degradación del medio ambiente se encuentran entre los mayores retos de nuestro tiempo que amenazan a Europa y al mundo. La Unión Europea está tomando medidas y liderando el camino, tratando de convertirse en el continente con impacto climático cero. Esto también se aplica al patrimonio cultural. La sostenibilidad es uno de los 5 pilares del marco de acción sobre el patrimonio cultural que pone de relieve su potencial para reforzar el capital social, estimular el crecimiento económico y garantizar la sostenibilidad medioambiental. La cultura y el patrimonio cultural pueden contribuir al logro de un desarrollo inclusivo y sostenible.
El marco comprende 3 grupos de acciones para regeneración de ciudades y regiones a través del patrimonio cultural, promover la reutilización adaptativa de edificios del patrimonio cultural y equilibrar el acceso al patrimonio cultural con un turismo cultural y natural sostenible. Por lo tanto, mi respuesta a la pregunta de antes es: hay que estudiar la historia de la ciudad y de la arquitectura para aprender a conocer nuestro patrimonio cultural. Solo de esta manera se puede realizar operaciones de regeneración de ciudades, reutilización adaptiva de edificios patrimoniales y actuar turismo cultural y sostenible. ¿Cómo se puede estudiar la historia de la ciudad de manera pragmática? Más allá de las verificaciones de archivo más o menos articuladas, del cruce de fuentes y del examen crítico de testimonios más o menos sinceros, mi formación como arquitecto me lleva a creer que la historia de la ciudad debe partir de documentos materiales, de huellas aún visibles hoy, y de que lo que ha sobrevivido casi intacto. La contemporaneidad como palincesto de estratificaciones evidentes y reconocibles en mayor o menor medida de la que surgen preguntas y pistas de investigación. Es esencial un cotejo con la imagen de la ciudad que nos ha sido transmitida y luego, por supuesto, llegar a los documentos que hablan de su génesis y de su vida, obras, demoliciones y transformaciones. Por último, de la investigación de archivos se desprende la urgencia de volver a la ciudad construida en una especie de progresión circular continua, donde cada paso es consecuencia del anterior y un estímulo para el siguiente. Luego, la visión de la dinámica más específicamente técnica y constructiva en una suerte de disección anatómica de las distintas partes puede ser fundamental para comprender las técnicas de construcción, los materiales y los conjuntos de trabajadores, aunque no se declare explícitamente. En el arquitecto que practica la historia de la arquitectura y de la ciudad siempre están latentes los interrogantes que plantea un hipotético proyecto de restauración. En esta especie de progresión circular continua de la investigación, donde el incesante volver sobre los propios pasos conduce siempre de nuevo a la ciudad contemporánea, el tejido urbano, la piel de la ciudad, la parte más visible pero también las más oculta, los tejidos conectivos, presentan cicatrices y suturas. Estas son el testimonio material de historias, de decisiones tomadas, de proyectos, demoliciones, reconstrucciones, traumas y catástrofes. Son las huellas del condicionamientos que aún persisten en la contemporaneidad extrema, aunque provengan de un pasado lejano. La construcción de la ciudad nunca es casual. Cada época, cada historia ha tenido imposiciones, necesidades que han condicionado elecciones y proyectos. Y de cada elección queda una marca, una cicatriz, una herida o un recuerdo que también condiciona de forma latente las elecciones posteriores. Marc Bloch, el historiador francés, combinó hábilmente la investigación policial con la histórica, el historiador como un detective que busca minuciosamente reconstruir los hechos a través de testigos y testimonios. Sherlock Holmes sabe que un testigo sometido a interrogatorio a menudo puede mentir, ocultar algunos detalles o amplificar otros. Es una regla estricta de la que ninguna novela policial puede escapar. Son muchas las tramas que encuentran su punto fuerte en la verificación obsesiva de testimonios individuales. Además, si uno se enfrenta con un caso sin resolver y sus recuerdos se han desvanecido con el paso de los años, la memoria personal suele tomar el control y amplificar, distorsionar y engullir los detalles.
En la investigación histórica hay testimonios, fuentes orales, escritas, dibujadas, que deliberada o involuntariamente no cuentan lo que realmente ocurrió. Los testimonios sesgados y poco fiables siempre han causado no pocos problemas a los historiadores que intentan reconstruir lo que sucedió. La escena del crimen, el principal sospechoso, los rastros biológicos, los supuestos testigos, las pistas manipuladas, todo estudioso puede reconocer en su propia investigación, quizás de manera menos rocambolesca, las fases de una pesquisa policial. El caso sin resolver es pues la especialidad del historiador. A menudo la escena del crimen ha sido contaminada, está muy modificada, las pruebas emergen del pasado y hay que escucharlas con atención, ponerlas en tela del juicio. El historiador quiere y debe comprender los procesos de transformación, conocer la dinámica de forma cada vez más detallada y precisa, verificar los testigos y las huellas de lo ocurrido con una única certeza. Lo sucedido no se puede cambiar, lo que puede cambiar es exclusivamente el conocimiento del hecho. Okay. Y el investigador debe liberarse de toda presunción. Quienes vengan después de él, tal vez gracias a sus estudios, podrán incluso comprender mejor la dinámica. El hecho en sí está concluido. Lo que queda abierto en continuo desarrollo es el conocimiento de ese hecho. Este se transmitirá en un relevo continuo a las generaciones posteriores que, si lo desean, tendrán la tarea de preservarlo y posiblemente aplicarlo. El delito se ha cometido. Nadie puede cambiar el estado de las cosas. Solo se puede modificar el conocimiento de los detalles, pero la investigación científica no es como la investigación policial. Rara vez se puede dar por cerrado un caso. El estudiar, investigar y divulgar continuamente, el historiador garantiza un futuro a la historia, que a su vez se identifica con el trabajo historiográfico. Es pues un doble sentido del término, historia como sinónimo de hecho sucedido, concluido y sobre el cual, al que no se puede actuar, y como escritura de la historia. La historiografía, las múltiples y variadas maneras en que se escribe la historia en una incesante actualización del conocimiento. Entonces, la ciudad olvida o recuerda. Si el recuerdo se puede identificar y demostrar en los signos, formas y pliegues que conserva el tejido urbano, aunque quienes lo habitan, en la mayoría de los casos, no sean conscientes de ello. El olvido puede ciertamente atribuirse a los seres humanos y no a las cosas. Consciente o inconscientemente, la demolición, el borrado con el paso de las generaciones, provoca un resquebrajamiento de la memoria, una distorsión de los significados. A menudo, algunas manifestaciones se tergiversan con fines turísticos y por tanto se contaminan con información modificada. Así como la memoria de cada persona está expuesta a múltiples acontecimientos que pueden alterar su contenido, hasta llegar a transformarlo radicalmente en algunos casos, la memoria colectiva que se materializa en nuestros espacios urbanos, calles, plazas, casas, a veces da lugar a distorsiones, amplificaciones engañosas y pérdidas significativas. La historia de la ciudad y de la arquitectura se basa en un análisis reflexivo de la escena del crimen, que son la ciudad contemporánea, las arquitecturas, los restos de lo que se ha demolido. A continuación, pasamos al interrogatorio de los testigos, las fuentes secundarias y primarias. Se puede encontrar pistas en la memoria colectiva o en la de un individuo, siendo conscientes de sesgos, incoherencias y errores. La necesaria investigación bibliográfica no puede evitar una comparación constante con las fuentes primarias, que deben ser reconocidas
seleccionadas, analizadas y cotejadas entre sí. La identificación es un acto fundamental. Un olvido o la ignorancia pueden perjudicar significativamente el trabajo posterior. La ciudad recuerda, los hombres tal vez olvidan. Y si la primera ha olvidado es porque quienes la viven se ha encargado de que así ocurra. Si esta afirmación se acerca siquiera a la realidad, entonces el historiador de la arquitectura y de la ciudad puede y debe encontrar su propia escena del crimen en la contemporaneidad y comenzar la investigación a partir de allí. Pero la mera lectura de la cartografía histórica, de los proyectos arquitectónicos, los documentos de archivo, puede no ser suficiente para comprender la correcta dinámica que ha creado el palimpsesto urbano y ha condicionado su proyecto de demoliciones. La historia urbana implica una multidisciplinariedad y una pluralidad de enfoques destinados a desentrañar la complejidad del espacio urbano. Las historias de la ciudad se basan por tanto en un cuidadoso análisis y verificación de las fuentes, en la constante comparación con la actualidad y el objeto de la investigación, un enfoque multidisciplinar con pleno respeto de las competencias individuales es fundamental para comprender las múltiples dinámicas que intervienen en el contexto antropizado. La estructura histórica de la ciudad, concepto en el que se alude repetidamente al estudio de Vera Comoli, mi maestra, ha sido a menudo el epicentro en torno al cual ha debatido académicos de diferentes ámbitos. Bueno, yo creo que estamos al final, entonces debemos concluir. Voy un poco más rápido porque me interesa máximamente hablar de esa afirmación de Alain de Botton, que aunque tajante, en nuestra opinión es la más clara y acertada que se ha escrito sobre la época en que vivimos, y aunque suscita una amarga reflexión, debería inspirar optimismo para que a partir de ahora se busque la belleza como meta de cualquier proyecto arquitectónico. Ya hemos tocado el fondo. Ahora hay que arremangarse y volar alto. La belleza es algo que se logra construyendo, no puede ser consecuencia de la decadencia, de la ruina. Es proyectual, a veces utópica, pero expresa un deseo y abre así una estrategia constructiva. Anida en las técnicas, en las experiencias de trabajo, de taller, de estudio. Es difícil de definir, en cierto modo se escurridiza, pero cuando está allí, la reconoces. Todos pueden captar la belleza en lo que ven, en lo que habitan, experimentan. Si los nuevos rascacielos son casi todos feos y todos iguales, porque son el resultado de un capitalismo atroz, no solo económico, sino también de imagen, y fueron construidos más por necesidades de comunicación que de plenitud, el tiempo juzgará y sabrá hacer una selección. Si alguno de estos edificios permanece erguido y reluciente sobre la desolación que los circunda, no debería ser un problema para quienes hoy viven en la ciudad contemporánea. Las torres de San Gimignano en Italia, después de casi 1000 años, siguen dominando el paisaje toscano y son un buen ejemplo. Todavía hay espacio y debemos ser conscientes de ello para redescubrir una relación con el habitar y con nuevas formas de habitar. Hay que mirar hacia adelante con optimismo y positividad, buscando nuevos diálogos entre quienes viven y trabajan en las ciudades contemporáneas y diseñar nuevos entornos capaces de acoger, de hacer convivir, de albergar sin desequilibrios a personas de culturas, costumbres, edades y necesidades diferentes. Casas, no máquinas. Sostenibles, ecológicas, pero no por ello frías y anónimas, de las que solo interesan las prestaciones. Hoy atravesamos una fase posttecnológica y el concepto de materia vuelve a ser central. Los temas dominantes son el medio ambiente, la ecología, el respeto a la naturaleza, la atención a los lugares. El destino de la materia hoy parece casi suspendido entre las posibilidades cada vez mayores que ofrecen las técnicas y tecnologías de la construcción y las nuevas instancias de legitimidad ética que las acompañan.
Me parece que esto sucede porque la sostenibilidad ecológica corre el riesgo de reducirse a resolver los problemas que dicha tecnología ha producido esa misma. Y si llevamos el razonamiento al límite, la sostenibilidad corre el riesgo de frenar el progreso si no corresponde a una elección consciente en nombre de lo razonable. No creo que la materia necesite definirse como inteligente, menos aún las casas. Las herramientas que posee el hombre están sujetas a una mejora gradual gracias al progreso tecnológico, pero entre ellas hay una que es la más poderosa e importante de todas, la razón. Y la razón solo nos pertenece a nosotros, a la especie humana. La cuestión de una nueva estética de la arquitectura centrada en la ecología parecería pues un falso problema, aunque podría dar muchas respuestas. Hasta cierto punto la estética de la arquitectura ha sido en sí misma de algún modo ecológica porque la relación con el lugar, en cierto sentido, garantizaba un grado de control civil capaz de evitar que se superara el límite de atención, el grosor de los muros, la proporción y el tamaño de las aperturas, la forma de los techos, la profundidad de las habitaciones, todo estaba llegado al grado de sostenibilidad permitido por los límites y las posibilidades de manera equilibrada. Era una especie de proceso racional necesario. Los edificios que construyeron nuestros ancestros en los siglos pasados eran esenciales, no dejaban lugar a otra cosa que no fuera la pura funcionalidad del espacio elemental para vivir. Sin embargo, llegó un momento dado en que la ilusión de liberarse de estas limitaciones con la arquitectura hizo necesario desarrollar tecnologías cada vez mayores y adicionales que inevitablemente entraron en conflicto con la estética. Entonces se intentó adaptar el aparato de legitimación formal a ese aumento hipertecnológico. Este es el punto fundamental. Y esa es la consideración, yo creo, fundamental. En cada lugar, incluso en el más feo, en el peor, incluso en el infierno, escribió Italo Calvino al concluir Las ciudades invisibles, debemos ser capaces de identificar las mejores cosas y darles espacio. Es decir, debemos reconocer en nuestras ciudades los lugares que aún poseen un valor semántico, los que están menos degradados y mejor habitados, y partir de allí para iniciar la reurbanización. Para modificar la disposición de un lugar hay que ponerse ante todo en el lugar de quien lo habitará. Es una reflexión que abre una dimensión ética del proyecto. Debemos intentar diseñar pensando no tanto enunciar teorías abstractas a seguir modas, sino más bien en crear entornos habitables y disfrutables, arquitecturas que pertenezcan a la tierra en que se levantan. La política puede marcar la diferencia, cierto, planificando las acciones a emprender, pero se puede también intervenir con el remiendo que propone Renzo Piano, es decir, reconstruir las partes de la ciudad que no funcionan, que tienen problemas, cambiándolas, reemplazando los edificios dañados que no tiene sentido recuperar para mejorar las condiciones de vivienda, a veces incluso identificando. Puede ser un otro camino a seguir, ¿cierto? Intervenir allí para sustituir los edificios obsoletos por nuevas construcciones, capaces de ser más funcionales y, ¿por qué no?, tal vez incluso más bellas. La sustitución de edificios junto con la regeneración urbana y la reutilización inteligente pueden dar vida a políticas territoriales eficaces para mejorar nuestras ciudades. Pero también la escuela puede desempeñar su papel. Enseñar arquitectura significa transmitir a los arquitectos del mañana una conciencia y una sensibilidad que le impulse a trabajar en una ciudad que también es la suya. Y sobre todo significa hacer un uso inteligente de los nuevos medios disponibles que se han creado y desarrollado para superar la emergencia de la pandemia. Esto es el cambio de paradigma que deberíamos impulsar en nuestros planos de estudio. Esto es lo que yo creo debemos hacer. Sin duda la inteligencia artificial no producirá la belleza que necesitamos, en cambio los arquitectos podrían desempeñar el papel crucial. La arquitectura debería ser capaz de curar, de hacer que las personas se sientan bien. Este es el punto clave en el que hay que insistir cuando abordamos el proyecto con los alumnos. Buscar la belleza puede parecer una utopía,
Es un poco como buscar la guía del buen arquitecto en el inmenso pajar de los feos suburbios metropolitanos. Es difícil intentar salvar el planeta cuando a nadie parece importante. Fyodor Dostoyevsky se pregunta si la belleza salvará al mundo. Yo prefiero las palabras de un otro escritor que se llama Salvatore Cetis cuando afirma que la belleza no salvará nada ni nadie si antes nosotros no somos capaces de salvar la belleza. Porque la belleza del paisaje no es solo un valor estético, sino que nos se relaciona inevitablemente con quienes la disfrutan y al observarla experimentan una reacción comportamental y moral. La lucha por la belleza debe ser también una lucha por la legalidad, por la moralidad y por una relación social equilibrada también con las generaciones que nos precedieron y con las futuras. Y una vez más, sobre todo en estos días en que todo parece encaminarse hacia un horizonte oscuro, debemos creer que la belleza realmente puede salvarnos. Gracias. Bueno, agradecemos a nuestros ponentes, Paolo y disculpa. Annalisa. Sabemos que el tiempo siempre es un problema, pero bueno, yo creo que tendremos un momento también para que las demás personas que quieran preguntar algo en específico a nuestros ponentes lo puedan hacer en los diversos momentos que tengamos posteriormente.